pero bueno, la misma filosofía. Y hace muchos años, ¿te acuerdas que empezamos a hacer las reflexiones medicinales? Y es lo que vamos a hablar un poco del día de hoy. Y debemos decir que a diferencia de el cáncer convencional papilar que nosotros todos conocemos, que ya hemos hablado en esta, o ya lo hablaron la semana pasada seguramente en este tema, en donde se ha visto un incremento importantísimo en la incidencia de los bien diferenciados, al igual que en la mayoría de los cánceres, pero afortunadamente el cáncer medular de tiroides y los poco diferenciados como el anaplásico continúan siendo pues afortunadamente muy raros, y esto es importante porque realmente los tratamientos para este tipo de tumores, pues básicamente si no se les detecta en etapa temprana, están los pacientes prácticamente condenados a una muerte, ya sea a corto plazo en el anaplásico o a mediano plazo en el medular. Sin embargo, hoy me toca hablar solamente de medular y es a lo que me voy a dedicar. Y podemos ver que se divide básicamente en dos, su origen es básicamente en dos, que puede ser hereditario, y esto se presenta hasta el 30% de los casos. Vean, su incidencia es muy baja, 0.06 en 100,000 habitantes, con una prevalencia de 1.3. ¿Verdad? Eso está relacionado más con las neoplasias endocrinas múltiples, como ya podemos ver en la diapositiva, la cual se divide en 2A, 2B y por supuesto en los familiares aislados. Y la única diferencia que hay entre la A y el B es que básicamente comparten el 2B, tienen algunas manifestaciones clínicas como son los neuromas mucosos y el aspecto marfanoide de los pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que no sabemos que tiene o que podría tener, debemos, claro, investigar que este paciente puede tener un feocromocitoma. Está bien indicado hacer tomografías en estos pacientes y, por supuesto, a todos ellos pedirles paratormona porque nos podemos estar enfrente de una neoplasia de tipo hereditario, lo cual no se nos puede pasar por alto únicamente por pensar en que tiene nada más un medular. Y por supuesto existe también el medular familiar aislado, que no tiene ninguna otra manifestación clínica, y creo que son lo que nosotros en nuestra institución, la mayoría de los casos vemos en esto. Yo casi no he visto ningún paciente, bueno, yo no me acuerdo de haber visto algún paciente que tenga Mendoz A o B, no sé tú, Granados, pero yo la verdad, yo no recuerdo, pero sí debe haber, pero no recuerdo ninguno. Y por supuesto, lo que más vemos son los casos esporádicos que se representan la mayoría de los casos. Vean, su incidencia ya aumenta a 0.3 en 100,000 y una prevalencia de 2.5. Y está asociado, este sí está asociado más a mutaciones del gen RED. Y esto es muy importante porque cuando esto está presente y el paciente, pues ya lo tiene el medular, pero es importante, muy importante investigar a la familia, sobre todo a la prole, en donde ellos pueden ser portadores de este gen, y aunque los hijos estén pequeños, debe casi siempre proponérsele un tratamiento quirúrgico, a lo cual los padres casi siempre rehúsan llevar a un niño a cirugía, por supuesto, que es muy difícil de hacerlo, pero esto debe ser básicamente una regla para estos pacientes que tienen mutaciones de red, porque la familia puede también tener este tipo de mutaciones, y por supuesto que en algún momento de su vida van a desarrollar este tipo de patología. Por supuesto, otra cosa que es muy importante y parece una cosa tonta, ¿eh? Pero sabemos que este viene o se origina de las células C, que son las células parafoliculares, que se sintetiza, almacena y secreta procalcitonina, que deriva en calcitonina. Y esto pues ya lo sabemos, porque el diagnóstico es la calcitonina en muchos pacientes. Pero en la consulta es importante saberlo porque cuando un paciente ha sido operado, los quieren llevar a supresión a estos pacientes. Y lo único que tenemos que hacer después de operar a estos pacientes es sustituirlos, porque no dependes completamente de la biología y el manejo del carcinoma bien diferenciado, en donde tenemos que llevar al paciente a una supresión. Y entonces frecuentemente yo lo veo, aún con los residentes aquí, que se supone que deberían leer,
y no lo saben. Entonces los pacientes quieren llevarlos a supresión y lo único que tienen que llevarlos es a sustitución hormonal a estos pacientes. También hay un grupo de pacientes, afortunadamente, muy pequeño, en donde son no secretores y esto es, por supuesto, mucho más difícil porque no nos podríamos dar cuenta en estos pacientes si existe una recurrencia o no. Y afortunadamente solo es en el menos del 1%. Y como ya les dije, también es importante que como deriva de otras células, por supuesto, no tiene ninguna relación con el yodo. Por tanto, estos pacientes jamás van a ir a yodo radioactivo. Entonces, estas dos cosas son muy importantes. No yodo y no se debe más que sustituir a los pacientes, no suprimirlos. Esto es lo que más se les debe quedar aquí en este momento, porque eso es lo que vemos en la consulta y durante el seguimiento. Por supuesto que los niveles de calcitonina tienen una relación muy importante con las metástasis y a mayor grado de que estos pacientes mayores niveles de calcitonina, por supuesto las metástasis varían y pueden ser no nada más regionales en los niveles próximos como el nivel 6, sino que pueden ser al cuello o al cuello bilateral, inclusive al mediastino, y esto nos da una pauta de saber que los pacientes que tienen niveles altos al inicio de calcitonina, debemos pensar que pueden tener inclusive esta metástasis a otros lados, aparte del cuello o metástasis a distancia. Las mutaciones de red también son importantes, aunque es importante saberlo, pero estas mutaciones varían en el tumor primario, que pueden ser hasta en el 8% las mutaciones en el tumor primario, pero esto en los ganglios también pueden mutar hasta el 20%, encontrar más y más mutaciones en los ganglios. O sea, cada vez que el tumor sale del sitio primario, puede estar cambiando este tumor y esto también es importante. Y es importante también medirle el RAS a estos pacientes porque esto también depende de la respuesta que van a tener a los TKIs. Y como vemos, cuando está mutado, cuando la mutación es positiva, pueden responder hasta el 32% de las veces estos pacientes que pueden ser susceptibles a tratamiento, pero si no está mutado, solamente el 20% pueden responder, lo cual es relativamente muy poco, dado la patología. Entonces, como vemos muy pocos casos en en las instituciones, a nivel privado yo creo que nadie tiene una experiencia amplia en esto porque no hay los casos suficientes. Esto solo se ve en instituciones como estas en donde nos refieren a los pacientes y podemos sacar estas conclusiones, pero no a nivel privado o hospitales generales, es muy difícil sacar una conclusión de esto. Y entonces es el diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Pues como todo, como la mayoría de todas las neoplasias en cualquier parte del cuerpo, por supuesto, si podemos hacer una biopsia con aguja fina, ese es el primer paso que se debe hacer, ver a todos los pacientes, pedirles niveles de calcitonina. Normalmente lo que hago yo a un paciente ahora de tiroides, cuando yo lo veo en la consulta, que es de primera vez, que no tengo ningún diagnóstico con él, generalmente le pido un perfil tiroideo a estos pacientes, pero incluyo la calcitonina por lo menos una vez. Y entonces se me va a escapar mucho menos la posibilidad de que este paciente tenga un tumor que derive y que resulte ser un medular. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes vean un paciente que no tienen una base previa, que no tienen diagnóstico, también le pidan su calcitonina a estos pacientes. Por supuesto, una vez que tenemos y sabemos que el paciente tiene un medular, por supuesto que las mutaciones genéticas se le deben proponer a todos los pacientes. Nosotros lo hacemos en el instituto, aunque tardan mucho tiempo en hacerse, se pueden hacer. Claro, a nivel privado esto es más fácil hacerlo y mucho más rápido y podrían orientar al paciente también si es positivo, como ya les dije, dirigirlos a sus familiares, a sus hijos, básicamente. Es importante también saber que los estudios importantes que, sobre todo para la extensión, porque estos pacientes los podemos agarrar en etapas, la mayoría de las veces que pueden estar avanzadas, y saber si son susceptibles a un tratamiento quirúrgico o no. Y entonces la TAC o la tomografía continúan siendo los estudios de preferencia en este tipo de pacientes. Debemos decir que el PET no tiene ninguna utilidad en el diagnóstico inicial, únicamente está reservado para la recurrencia y por supuesto, si la recurrencia es subclínica como nosotros lo vemos cuando vemos a los pacientes en seguimiento y que empieza a aumentar la calcitonina,
Entonces, el mejor estudio continúa siendo el DOCATOV, y si no, entonces le pedimos algún otro en progresión, este tipo de tumores. Pero el DOPA es lo mejor, la preferido para pacientes que estamos siguiendo y que empiezan a aumentar los niveles de calcitonina. También es importante que también saber y decir que tiene mucha relación los niveles de calcitonina con el tamaño del tumor. A veces empiezan a tener 50, 100, y a veces seguramente el PET no lo va a lograr, porque se dice que para que tenga 1 centímetro más o menos tiene que tener como 1000 de calcitonina este paciente para que pueda ser detectado. Entonces, tal vez 0,5 sería ideal para pedir este tipo de estudios, y por eso también es importante saber los niveles de calcitonina para saber cuándo lo voy a pedir el estudio o cuándo no, a pesar de que yo ya sé que este paciente está progresando en algún lado, pero sí también no desperdiciar recursos en estos pacientes que puede no ser tan útil el PET aún en recurrencia si es muy pequeña aún. El tratamiento, básicamente, el estándar de oro continúa siendo la cirugía para este tipo de pacientes, y, por supuesto, las terapias dirigidas sí se pueden usar en la actualidad. Las podemos hacer como tratamientos neoadyuvantes, y estos solamente son esfuerzos en que tratamos de hacer que los pacientes que no son candidatos a una cirugía de entrada, tratarlos de llevar a que puedan llegar a una cirugía si esto es posible, porque esto es lo mejor para el paciente. Otras terapias dirigidas también están dirigidas, por supuesto, para la enfermedad sistémica, pero hablaremos de esto. La radioterapia aparentemente se le puede ofrecer a un paciente, pero ya se ha visto que no tiene ninguna utilidad en el momento actual para el medular de tiroides. Y por supuesto la quimioterapia, estos también está muy controvertido todo el uso de radioterapia o quimioterapia. Y a veces estamos solamente obligados a darlo, pero a veces dar algo que ya sabemos que no funciona, pues también es como una cura para nosotros más que para el paciente. O pensamos que debemos hacer algo por los pacientes, pero en realidad, pues hacer a veces menos es hacer más por el paciente, porque también la radioterapia o la quimioterapia pueden ser más deleterios que el mismo tumor, que si lo dejamos a una progresión a cómo va a ir el paciente, ¿verdad? Eh, para la enfermedad sistémica, pues también, por supuesto, uno de los mejores ejemplos pues, son los TKIs, pero ya les dije las posibilidades de respuesta que existe. Todo depende si está mutado el RAS, si no está mutado, y solamente el 20% pueden responder cuando este no está mutado, ¿verdad? Y por supuesto, existen también otros tratamientos cuando tienen metástasis óseas o sistémicas estos pacientes, como puede ser la terapia con yttrium o lutecio. Desafortunadamente el lutecio continúa siendo un medicamento caro, y sobre todo eh, pues no está muy accesible a muchos pacientes. Y por ejemplo, y también, por ejemplo, cuando tienen metástasis óseas, pues también se pueden usar análogos de las somatostatinas para tratar de controlar estos pacientes. Nosotros no, aunque tenemos un excelente eh, equipo de medicina nuclear, a pocos pacientes les ofrecemos estas terapias porque realmente son extremadamente caras, y pues entendemos que es muy difícil para una institución soportar el peso de medicamentos tan caros para un paciente, cuando muchos otros se benefician de otras terapias, ¿verdad? Entonces, la cirugía, como ya les dije, es el tratamiento o la piedra angular del tratamiento. Por supuesto, a todos estos pacientes, a todos, se les debe hacer tiroidectomía total. Aquí no cabe hacer hemitiroidectomías ni ninguna cirugía parcial. Todos deben ir a tiroidectomía total. Nosotros, a todos los pacientes, cuando lo vemos por primera vez, dado que la cirugía es la mejor opción que tenemos en estos pacientes, les hacemos disección bilateral del cuello, de los niveles 2 a 5. Por supuesto, les ofrecemos una disección central, y también sabemos nosotros en el INCAN, y este es lo que el doctor Granados y yo hace más de casi 25 años lo hemos hecho. Les hacemos a todos disección mediastinal. Y por supuesto que parecería, a todas luces, que parecería un sobretratamiento. Sin embargo, muchos de los pacientes se fugan hacia el mediastino,
y es ahí donde recurren, y entonces después de eso es muy difícil atraparlos a los pacientes. Entonces la disección mediastinal, por supuesto que debe estar incluida en estos pacientes, en todo. Es muy complicado, poca gente se atreve a hacerlo, pero nosotros lo hacemos, por lo menos para el medular de tiroides, sin ningún tiento lo hacemos, y creo que es una de las mejores terapias que hemos hecho a través del tiempo. Por supuesto, no todos los adscritos están de acuerdo con esto, pero lo hacemos. Y entonces vean la disección del cuello cuando hacemos el tratamiento, ¿verdad? Al momento del diagnóstico, cuando un tumor tiene una metástasis a los ganglios de 2 milímetros, tiene un tumor de 2 milímetros, tiene hasta el 23% de tener metástasis ganglionares. Ya se los dije en el esquema anterior con los niveles de calcitonina. Ahora estamos midiendo el volumen tumoral. Es sumamente alto. Entonces, esto quiere decir que a todos los pacientes indudablemente deben ir a disección de cuello, y esta es la justificación. Un tumor de 2 milímetros. ¿Eh? Pero cuando este tumor mide 1 centímetro, tiene hasta casi el 50% de tener metástasis ganglionares. Y por supuesto, si el tumor ya mide 2 centímetros, no solo está asociado a mayor recurrencia ganglionar, sino también de extensión extratiroidea, y también la posibilidad de tener metástasis también a distancia aumenta muchísimo en estos pacientes, si no es que ya las tienen. Y cuando vemos después al definitivo la disección de los ganglios, vean, cuando tenemos de 1 a 10 ganglios, tenemos el 3 a 4% de tener metástasis a distancia. Y cuando tenemos de 11 a 20, hasta el 13%, ya tenemos metástasis a distancia. Pero cuando tenemos más de 20 ganglios, por supuesto que esto aumenta hasta el 30%. Y los sitios de metástasis preferidos, como ya habíamos dicho por los tratamientos, es el esqueleto, el pulmón y sobre todo el hígado. Muchos de los pacientes que tienen metástasis hepáticas, o que de los que hemos visto aquí en el instituto, pueden vivir muchos años. De hecho, me acuerdo de un paciente que teníamos al hermano y a la hermana, ¿te acuerdas? Yo tenía al hermano y tú tenías a la hermana, y el muchacho vivió muchísimos años, bueno, una disección tremenda del cuello, para decirlo. Tenía prácticamente solamente la columna vertebral y el esófago, pero vivió muchísimos años con metástasis hepáticas. Prácticamente, me acuerdo que nosotros fuimos a ver en el 2004 o 3 por ahí, no, 2010, fuimos a ver las posibilidades de cuando empezaron a salir los medicamentos nuevos y nos incluían en un protocolo internacional. Entonces fuimos a Praga, y él era candidato a esto, pero no se logró dar el medicamento a este paciente, y todavía vivió 10 años más, un poco más. Sí, entonces creo que los medicamentos hasta el momento actual tal vez no ofrezcan mayor supervivencia, porque cuando vemos la evolución de este paciente, pues realmente vivió lo que tenía que vivir, o hasta más de lo que esperábamos nosotros, con prácticamente nada de hígado, pero logró vivir. Entonces, lo que quiero decir es esto, que hasta el momento actual es muy difícil, si nosotros no le ofrecemos una buena cirugía a estos pacientes, tratar de pensar que lo vamos a controlar a pesar de los nuevos medicamentos. Y quiero ser optimista que van a haber más medicamentos, pero el problema de una neoplasia que es tan rara, entonces la investigación también es muy corta para estos pacientes, porque ellos tienen que sacar un beneficio de esto, y realmente los beneficios con tan pocos pacientes pues es muy poco para la industria farmacéutica. Entonces no vislumbro que en un futuro haya muchísimo más medicamentos de lo que hay ahora para este tipo de pacientes. Y entonces este es un estudio que hizo el doctor Granados, vean, de la extensión de la cirugía, como ya les había dicho en el instituto. Entonces, vemos el grupo que tenemos, vean, los pacientes son pacientes jóvenes, en su mayoría tienen la edad media, miren, desde los 15 años, y pues, algunos hasta 70, pero la media es la que dicta todo, 40 años, pacientes muy jóvenes que pueden tener estas neoplasias. Entonces están en etapa, pues prácticamente la mejor etapa de la vida del ser humano, que es esta edad. Pero vean, las mujeres son más afectadas, y solamente los hombres en menos de los casos. Como todas las neoplasias del tiroides, casi siempre la mujer padece más de problemas del tiroides que el hombre. Pero vean los esporádicos, como ya vemos casi igual en la literatura,
el 66% y de tipo familiar en el 6%, ¿verdad? Y estos son los estadios que vemos en los pacientes que se reoperan cuando uno trata de reestadificarlos o que llegan ya operados, porque eran muchos pacientes que llegaban, estaban incompletamente operados, y la mayoría se reoperan precisamente porque tienen una enfermedad ganglionar. Vean, casi todos se reoperan en estadios 4, pero porque tienen enfermedad ganglionar. Ya seguramente ya no tenían el primario, pero vean, es importante. Y entonces, esta tabla, aunque está muy compleja, trata de subdividir a los pacientes que se les hizo cirugía únicamente, ¿verdad? Aquellos que fue una reoperación, como ya les dije, y aquellos que también no tenían un intento curativo, sino solamente paliar a estos pacientes. Y por supuesto que el pronóstico en cada uno de estos es distinto. Por supuesto, el pronóstico, pues es nada más esperar a que llegue la muerte a muy corto plazo. Y este es el grupo, pues que me parecería más interesante en donde podemos decir, híjole, realmente lograré rescatarlo y llevarlo a esta posición, pues ha sido complejo saberlo eso. Y cuando vemos las curvas de supervivencia, pues vean, el último grupo, como les digo, el que está básicamente en paliativos, la muerte la encuentran antes del primer año, pero en el 60% de los casos pueden vivir hasta 60 meses cuando uno trata de recuperar a esos pacientes que han sido tratados fuera. Y los mejores pacientes, aparentemente a 60 meses, son los que nosotros, o sea, 5 años, tratamos de primera instancia, dándole todo el esfuerzo de tener unas disecciones completas, incluyendo el mediastino, y entonces vemos que a 5 años logran estar bien. Pero por supuesto luego se corta, se baja abruptamente, y puede hay una ligera diferencia, pero pues esto debe ser de 2%, 3%, y entonces ya las curvas se vuelven a juntar. Entonces quiere decir que con el tiempo estos pacientes pues realmente se van a comportar como se deben comportar, a pesar de que les hagamos el mejor tratamiento, pero por un largo tiempo aparentemente les tenemos pues, en forma adecuada pacientes. Sí tenemos pacientes que han sobrevivido a muchos años, ¿eh? Y este es el tipo de cirugía que nosotros hacemos. Yo me voy a decir por el video, si por el video. Vean, esta es una edición amplísima, vean, ya se les hizo el cuello bilateral, a estos pacientes, la disección central, todo el timo se les ha quitado, estos son los pulmones, vean, y tenemos que conservar todos los nervios y las paratiroides. Importantísimo conservar las paratiroides, si no, el paciente ya va a tener otro paciente. Perfecto. Ahora del otro lado, va el paratiroide superior y el nervio. Luego lo checamos con el vago de este lado. Quiere decir que el eje está completo, el nervio está preservado. Y entonces es importante también, por supuesto, a una cirugía tan extensa, tener cuidado de preservar las funciones básicas, como es que el paciente tenga sus nervios conservados y sobre todo, creo que lo más importante, que conserve las paratiroides. Vivir sin paratiroides continúa siendo una cosa extrema para los pacientes y muy deplorable, de una calidad de vida deplorable. Y esto, pues, los pacientes, el tiempo que están pues adecuadamente, pues bien tratados por mucho tiempo. Pues es todo. Pero tenía una conclusión aquí, pero no sé dónde es que. Es esta. Bueno, entonces, la conclusión del artículo del doctor Granados, por supuesto que los pacientes que tienen la cura bioquímica, pues casi nunca es frecuente, ¿verdad? Y esto demuestra que puede tener enfermedad ganglionar o que puede tener una recurrencia, ¿verdad? Es posible tener una supervivencia extensa, como ya vimos, ¿verdad? Con una extensa cirugía, pero no sabemos todavía los estudios si esto nos permita llevar a estos pacientes o poderlos reatrapar. Y las reoperaciones parece que, como ya les dije, parece que considerablemente de acuerdo a la curva de supervivencia podemos un poquito mejorar la supervivencia de estos pacientes y por supuesto en todos los pacientes hay que incluir la disección mediastinal, aunque sea
un tumor muy pequeño, porque esto le va a brindar al paciente que tenga una supervivencia mejor. Ahora sí terminé, no sé si tiene alguna pregunta, es un tema corto, pero que creo que es importante sacar. Puedes subir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su presentación. ¿Alguien del auditorio tiene preguntas? El doctor Martín Granados. Usted, doctor Héctor, perdón, Martínez ahí. A ver tú, muchacho. Como ya dices que es una rutina en el departamento de cabeza y cuello desde hace 25 años. Mejor aún, tendríamos datos comparativos. ¿Con qué frecuencia encuentras ganglios positivos en el nivel 7? En estos casos que tú has hecho con el doctor Granados, que va en contra de la literatura, ¿no? Pero, ok. Muchas gracias nuevamente por la charla. Si bien es cierto, luego una de las críticas siempre es, bueno, nosotros siempre lo hemos hecho así, pero una de las preguntas importantes es, desde hace más de, será 5 o 6 años, hay una controversia muy grande sobre la extensión de la cirugía y el escalamiento de la cirugía en el contexto de enfermedad subclínica. Es decir, queda claro que la disección central, la tiroidectomía central es el estándar de tratamiento en el mundo para el carcinoma malar tiroides, y la crítica y la controversia es las regiones laterales, considerando estudios desde hace como 4 o 5 años que han demostrado que la probabilidad de recaída no es tan alta, 20-25%, y posibilidades de control local de la enfermedad de recaída en los cuellos laterales es alrededor de, que será 1 o 2% que nos pueden sacar. ¿Por qué razón en subclínicos seguir haciendo excepción de las porciones laterales? Bueno, sí eso depende de los niveles de categoría, ¿sí? Ya, nosotros no nos quedamos tanto por categoría, ¿sí? Sabemos que es la única posibilidad que tenemos. Regresa la posibilidad que tenemos, la- el- entonces, por eso lo puse entre como una interrogación. Parecería que es a los ojos de mucha gente puede estar sobrepasando el doble treatment, ¿no? Pero ha ido bien, creo que por eso podemos decir que se debe hacer, pero no hay un estándar, por supuesto. La, la controversia más importante viene del estilo, ni siquiera los laterales. Esa sería la controversia. Los laterales yo creo que no tienen una controversia. Y si tú me dices, bueno, ¿por qué le haces el contralateral? También dependería de los niveles de nosotros casi no los vemos, no los analizamos en esta rubro, y lo hacemos en forma racional. Pero la mayor controversia que tenemos sería el medio. Y hay grupos que dicen que hay cáncer en el espín, y hay otros que dicen no, están sobre. Pero los laterales no creo que tengan una controversia. No sé qué piensas tú, Martín. Creo que, perdón, creo que la diferencia es el enorme diferencia, vale la redundancia, del grupo de pacientes que nosotros tratamos.
estas tablas que hizo, por ejemplo, Magens, donde categoriza la extensión de la cirugía en función de los niveles de calcitonina, están hechos en una población en donde él atiende un 20 a 30% de los pacientes con enfermedades hereditarias que son diagnosticados con enfermedad preclínica. Es decir, él tiene todo el espectro de la enfermedad, desde preclínica y clínica. Nosotros lo que tenemos son las enfermedades, una buena proporción de enfermedades persistentes o en recaída vistas en adultos. Entonces, no podemos comparar las poblaciones. Por eso nosotros tenemos enfermedades mucho más extensas. De hecho, nuestras disecciones de esa serie prácticamente todas eran terapéuticas. O sea, los estudios de imagen demostraban, o la clínica demostraba que tenían ganglios. Por eso fuimos por ellos. Y por eso ya sabemos que con enfermedad en cuello lateral, sobre todo bilateral, voluminosa, hay una alta proporción de enfermedad mediastinal. Eso fue lo que nos animó a hacer las disecciones mediastinales. Y si bien encontramos que la calcitonina no se normalizaba, pero cuando no había enfermedad clínica o por estudios de imagen después de la operación, las supervivencias se alargaban. De hecho, pueden ver que durante un buen tiempo las supervivencias se parecen a aquellos que quedaron sin enfermedad de inicio. Que efectivamente, yo apoyo lo que comenta Kouyama. Creo que son espectros de enfermedad muy distintos a lo publicado en la literatura, y una cirugía agresiva en un grupo de pacientes adultos con enfermedad voluminosa tiene un buen efecto paliativo si lo podemos hacer con poca modificación. ¿Qué piensas? Doctor Gómez. Bueno, yo lo que pienso es que no necesariamente vemos diferentes pacientes, sino que más bien los abordamos diferente, los estudiamos diferente y nuestros recursos son diferentes, ¿no? O sea, yo lo que sí he visto actualmente es que cuando empezó lo de la clínica del cáncer hereditario, estos pacientes que empezamos a mandar a esa clínica están detectando mutaciones en esa serie publicada, no necesariamente lo hacíamos, ¿no? Creo que hay dos cosas que han cambiado siente, digamos, que uno es el uso del PET en estos pacientes, el uso del PET con 18 de Europa y con Gales 68. Es muy interesante cómo algunos pacientes captan uno y no captan el otro, el que podría dar una mayor, probablemente, visión o separación entre este grupo de pacientes que podrían captar uno y el otro y te ayudaría a planear mejor tu cirugía. Yo ahí sí, digamos, no estoy muy de acuerdo en que no tomemos en cuenta la calcitonina, la tomamos en cuenta. Y en el artículo que está publicado, pues nosotros lo que observamos es que esos pacientes que si no tenían cura bioquímica, sí tenían, ¿no?, enfermedad no medible, son los que tuvieron mayor supervivencia, independientemente de no haber tenido una cura bioquímica. Entonces, te puede normar un poco la evaluación inicial, te puede dar como una visión de cuál sería la extensión de tu cirugía. Y la otra cosa que sucede, creo que en el medular, como sucede con la laringe, es que se dejaron de hacer cirugías demasiado grandes. Si uno lo busca, no vas a encontrar disecciones mediastinales. De hecho, nosotros lo realizamos para precisamente solamente reportar la experiencia en disección mediastinal, solamente este abordaje, digamos, parcial de la parte de la elevación anterior superior. Tampoco hay tanto reportado en la literatura. Lo que me hace pensar es que más bien no hay una experiencia a nivel mundial con este abordaje. Pero pues uno que lo ha hecho realmente es muy poco mórbido, y si a este paciente le ofreces dejarlo R0 con ese abordaje poco mórbido, pues creo que más bien es falta de difusión del procedimiento, y no tanto que no tenga un papel en dejar un paciente R0, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro hoy que muchos de esos pacientes que tenían enfermedad central clínicamente, que no fueron llevados a disección mediastinal, las recaídas son ahí. Entonces, pues obviamente creo que el papel es pues, más bien la difusión de un procedimiento más agresivo, que casi en todas las series pues, se reproduce con mejores resultados en la respuesta bioquímica, ¿no? Entonces, creo que más bien es ir actualizando un poco el abordaje del paciente, que hoy en día creo que todos deben ir a genética, incluso los pacientes que vienen tratados del INP tienen que ir a genética porque aunque vengan de allá, no tienen los estudios, ¿no? Y hacer más experiencia con el PET. Creo que el PET en estos pacientes
va a ser una diferencia importante y los pacientes a largo plazo que nosotros prevenimos son los que le haces una cirugía agresiva de inicio. Creo que eso en casi todas las series que no son muy grandes, por supuesto, se replica. ¿Alguien más? Doctor David. Pero muy de la mano, contando de genética, lo que hace genética aquí hace mutaciones en líneas terminales y lo que se reporta en el mayor de los trabajos son somáticas. Entonces, si tenemos ahorita evidencia de que en líneas somáticas sí tenemos impacto a lo mejor en tratamiento, pero los estudios que se han hecho para evaluar extensión de la cirugía sin germinales, no creo que hay un gap enorme. No sabemos qué hacer con esos pacientes, porque hay un montón de información genética que no estamos interpretando de forma adecuada, considerando lo que hay ahorita de literatura. Entonces nos vamos a cualquier guía, la que te dice, no, pues hay que hacerle estudio genético, y el estudio genético tiene que incluir línea terminal, tiene que incluir línea somática, después de ahí la línea somática, lo que comentó es un proceso retro, tienes ganglios positivos y los ganglios van a tener un 30-40% de diferentes mutaciones. Y realmente qué impacto entonces le daríamos tomar todo ese espectro enorme. Sí, sería muy complicado porque finalmente a veces también las mutaciones para ver si tienes algún blanco molecular para ver, tantas para ver o de la posibilidad de que entonces, si ya tienes de inicio un 8% de variabilidad en último primario, pero de 20% en los ganglios, entonces quiero decir, no un artículo que era distante, pero debe haber una limitación. Y entonces eso es lo que no los hace tan a los mexicanos. La respuesta es un poco. Una pregunta que se valga mucho la pena. Tomar en consideración que pacientes con enfermedad voluminosa, ganglionar o en recaída, la probabilidad de curación realmente es cero. ¿Cuál se consideraría como éxito después de un procedimiento quirúrgico? Hablando de niveles de calcitonina, es el biomarcador que más se usa, y decir, ok, ya lo operé, es una resección completa macro, pero ¿cómo tendría que yo estar esperando tener una calcitonina para decir que este paciente tiene mayor posibilidades de éxito o no existe un parámetro? Yo también pienso que no existe, primero no existe, y además lo que existe es la biología, y me ha cada vez ya avanzada. Tienen que hagan toda voluminosa, y debes pensar que te impacte. Entonces, no hay un tratamiento. Lo único que tú estás evitando con una disección de este tamaño es que la patología meramente, pero no esperar que no creo que en este momento la calcitonina ya no tendría ningún impacto. Lo que ocurre es que hay poquitas series que dicen que los niveles de calcitonina pueden predecir el control a largo plazo a una recaída de pacientes que llega a ser. Pero es tan poca información. Claro, no, pues, lo que más Por eso la pregunta. el volumen corporal, siendo por todo el cáncer, el PNL sigue siendo el rey de todo. Es un tumor grande, aunque todos los marcadores sean positivos, favorables, un tumor grande. Una positiva, ¿no? Es decir, creo que en el cáncer medular no buscas una cura bioquímica cuando tienes una elevación tan importante en la calcitonina. Más bien tienes que tener un seguimiento hormonal, ¿no? O sea, no buscar realmente una cura, porque como lo vimos en el artículo también, muchos de esos pacientes no tienen enfermedad medible durante mucho tiempo y la calcitonina nunca baja. Entonces, realmente creo que cuando tienes enfermedad localmente avanzada, la cura bioquímica prácticamente no existe y los pacientes tienen un buen periodo libre de enfermedad a pesar de que la calcitonina sigue elevada. Entonces, creo que en esos pacientes no debe hacerlo, aunque en los medicamentos sí lo toman como un valor, ¿no? O sea, más de 1000 puedes con un alto porcentaje dar tratamiento sistémico en pacientes con carcinoma medular. Eso es lo que recomiendan los estudios, ¿no? Pero tampoco siempre está evaluada la enfermedad.
Digo, aparentemente los nuevos medicamentos tienen mejores respuestas, pero bueno, pues tampoco es que nosotros tengamos experiencia con los medicamentos. Bueno, y en los primeros estudios había una respuesta bioquímica cuando empezabas el tratamiento, ¿sí? Y eso lo daban como una respuesta. Pero cuando te das cuenta que realmente no tienes enfermedad medible, pues realmente puede ser un efecto solamente del medicamento como solo en otros métodos. Ahora, los niveles de calcitonía sí importan. Hay ¿Qué es lo que pasa con el hígado? ¿No? Por ejemplo, si tienes un PET negativo, tienes una calcitonina alta, la recomendación de resonancia magnética hepática, porque es muy alta la probabilidad de que tengas enfermedad del hígado sin que le estés detectando por ningún otro método. ¿No? O sea, ahí, bueno, pues, y normalmente las metástasis hepáticas son múltiples micronodulares y solo visibles por resonancia magnética. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Juan Pablo. ¿Alguien más? ¿Burrela? ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? No, eso, a la pregunta de Nicola, la experiencia es desafortunada más bien, ¿no? O sea, son pacientes que llegan aquí, mandas a estudiar, que tienen un problema probablemente genético que te va a tardar 6 meses en tener el resultado por lo menos aquí de sospecha.
pues lo que tienes que hacer es mandar a los familiares a hacerse estudios, por lo menos a los hijos, para ver cómo está su calcitonina y para eso es un conocimiento. O sea, es lo que hacemos. Y bueno, yo sí tengo pacientes ya aquí, y llegó un paciente que es el caso índice, y evalúas a los hijos, y pues no hasta otro. O sea, pues, es desafortunado, pero sí nos ha sucedido. Tenemos familias aquí ya con cáncer. Entonces, pues es como nada más tener siempre, hoy por hoy, como dice Gloria, es cosa que se tiene que ir haciendo experiencia, ¿no? Pero a todos los pacientes con el y en lo que el resultado está, sea o no sea que tenemos el paciente, sea o sea que no le demos el valor adecuado a lo que encontremos. Mientras tanto, manda a los hijos a hacer un ultrasonido, manda a los hijos a hacer un comunicación millonaria, hacerse calcitonina y detectan, ¿no? Porque como es el columna, pues vemos pacientes grandes, sus hijos tienen 18, 25 años. Entonces los hemos detectado ya con la enfermedad. No debería ser. ¿Alguien más? Yo nada más para puntualizar. Bueno, usted ya creo que me fue muy claro que realmente no deja al rescate a ningún paciente independientemente de los niveles de calcitonina, o sea, todos de entrada, así no sea una enfermedad bulky, todos le hace el procedimiento más agresivo. Pero considerando la vigilancia estrecha que tenemos en el INCAN y no sé la experiencia del departamento, o sea, en alguna cirugía que no hubiera debutado el paciente con enfermedad bulky, que realmente hubiéramos hecho la disección a lo mejor dependiendo de los niveles de calcitonina, según la tabla del artículo que nos citó, doctor. O sea, cómo nos va con las cirugías de rescate, o sea, aquellos pacientes que no se escapen a lo mejor sistémico, pero que tengan una recurrencia locorregional, o sea, realmente la morbilidad de la cirugía de rescate es muy alta, no nos va tan mal, sí es mucho más compleja la cirugía. Mira, yo he descartado cuatro partes. Darío, ya, ¿qué puedo hablar? Ah, pues yo prefiero que sea un tumor. No te entendí muy bien, Valentín, pero tú dices que todos los pacientes con cualquier tamaño de lesión les hacemos todo. ¿Te entendí ahorita? O sea, el doctor nos comentaba relacionada a la pregunta de Juan Pablo, o sea, que independientemente de los niveles de calcitonina, si el paciente no tenía enfermedad voluminosa tampoco por imagen, por el PET, o sea, el doctor nos dice que de entrada los llevamos a Ya. una cirugía agresiva. Bueno, o sea, ok, y es respetable, ¿no? Pero sí tienes que evitarte por los niveles de calcitonina, ¿no? O sea, si tú tienes, que nos ha pasado en el departamento, tú tienes una tiroidectomía, que entras con un Bethesda 3, con un Bethesda 4, sales con un carcinoma medular y está intratiroideo, no tienes, o sea, y la calcitonina está negativa, ese paciente no lo completamos, o sea, no le hacemos una cirugía extensa para controlar ese paciente, que sí nos ha pasado, ¿no? Pues tienes un nódulo tiroideo de 1 centímetro, calcitonina de 40, y después de hacerle tiroidectomía, digamos, desaparece la calcitonina, pues ese paciente no le hace. Creo que más bien es que nosotros es muy poco frecuente que tengamos ese paciente, ¿no? O sea, vemos es pacientes que llegan, bueno, programados, vienen del INP, tercera recurrencia, y hacemos todo, porque claro, no tenemos más. Una, o sea, tengo que hacer todo, porque lo que lo va a tener durante mucho tiempo sin enfermedad es hacer una cirugía de emergencia. O sea, que sea lo más frecuente, no quiere decir que se tenga que sea todos los pacientes. Lesiones pequeñas, lesiones pequeñas, no baja. Que no es bajo, no te parece suficiente, ¿no? Si quieres más manifestación central, y con eso decides. Pero creo que sí es evidente también en la evidencia respecto a los valores de calcitonina. Que nuestros pacientes no se ve, son pacientes. Entonces, Percibí confusión en los conceptos de las preguntas, pero es que creo que estamos hablando
de Dos enfermedades muy escenarios distintas. diferentes. Ujú. Unos están pensando en la enfermedad subclínica y guiados por niveles de marcador, y Kouyama y nosotros, la mayoría aquí, estamos pensando en la experiencia de la enfermedad clínica de disecciones terapéuticas en adultos, la mayoría con enfermedades no hereditarias. Por eso creo que hay tanta confusión, pero hay que entender que es todo un espectro de enfermedades, desde clínica hasta clínica, con niveles muy distintos de marcador. Sí, sí, sí. O sea, por eso precisamente hacía la pregunta, porque creo que en la enfermedad subclínica a lo mejor hablamos muy poco, tal vez guiándonos precisamente porque no es la población que tenemos en el instituto, pero en la enfermedad subclínica sí nos guiaríamos entonces por los niveles de calcitonina, que se lo preguntaba Juan Pablo. A mí me llega por paciente, bueno, ya sé que por paciente, no lo que veo, que es medular, y no tiene ganglios, yo lo mínimo que hago, que hago disección bilateral. ¿No? Y si tú me quieres juzgar de que no sobrepasé, pues, no tengo problema. Sí, pero a mí, yo sí voy. Tal vez el mediastino lo podría obviar. En ese caso lo podría obviar. Pero si tú me preguntas, ¿no? O si yo lo tengo, por favor, quítame los dos cuellos y el central y déjame mis paratiroides. A mí sí, sí. En el momento voy. Que sé que después. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Por lo menos, ya este la pensé. Yo, a mí háganme eso, por favor. ¿Entiendes? ¿Qué hice?